Presentar al tercer conferenciante de esta mañana, que es Maximiliano Herraiz García. Maximiliano Herraiz García es carmelita descalzo, es doctor en teología y especialista en San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Con una amplísima labor docente, su producción escrita en general representa un constante esfuerzo por confrontar los temas clásicos de la espiritualidad cristiana con las instancias de la cultura actual. Solo sus publicaciones de tema teresiano sanjuanista superan el medio centenar y están muchas de ellas traducidas al francés, al alemán y al italiano. Pues muchas gracias y tiene usted la palabra. Y vamos a iniciar rápidamente pues estas tres variaciones sobre una misma realidad en las que estamos esta mañana. O no digo tema, sino sobre esta realidad que es la mística y que es, pues exageradamente, pues no, la única vía que tenemos para un diálogo, no os digo ya solo interreligioso, sino interpersonal, sin más. Voy a evitar yo la palabra mística como sustantivo, porque tiene una muy corta historia, y voy a convertirla en lo que la han hecho los clásicos a los que me voy a referir, pero los clásicos que llevaron a la plenitud la mística hispana, que es posiblemente la que más influencia tiene hoy dentro y fuera de la Iglesia. Y le convierto el término mística en adjetivo, experiencia mística, aun cuando también soy consciente de la dificultad de dar una definición de la experiencia. En todo caso, significa algo que se aprende cordialmente, es decir, que se imprime, como vamos a oír al leer algún texto de Santa Teresa, se imprime, forma parte de la personalidad y condiciona y llena un poco más de contenido nuestras palabras. Estamos tratando de una realidad en la cual tenemos que decir lo que dijo acertadamente un gran poeta y un gran lector de San Juan de la Cruz, sobre todo en la poesía, un lenguaje insuficiente siempre y por lo tanto insuficiente no solo de la realidad a la que se apunta, sino insuficiente de la experiencia de quien nos comunica lo que ha experimentado. Los místicos, creo que de todos los continentes y de todas las edades, al menos los dos a los que yo me refiero hoy, Teresa y Juan de la Cruz, no hablan nunca de Dios, sino de su experiencia de Dios, que es otra cosa muy distinta. Y aún de esta experiencia, pues dicen pues lo que tenemos que decir todos, cuando tenemos una experiencia de dolor o una experiencia de gozo, que no sabemos decir, no logramos decir todo lo que hemos experimentado. Y por tanto, tantas veces recurrimos, quisiera que me comprendieras, es decir, que adivinaras lo que dejo por decir, si es que tú te has encontrado en la misma situación. El lenguaje de la experiencia no depende solo de quién escribe, sino también de quién lee. Esto no se produce en unos dogmas, no hay diálogo que hacer, y menos todavía pues en una operación matemática. No se dialoga sobre aquello que tenemos una certeza absoluta, no solamente interior, que no se puede tampoco, menos todavía en la dicción. Y por lo tanto, pues o somos todos dialogantes y hablamos y tratamos de escuchar bien lo que difiere de nuestra experiencia para lograr un conocimiento mejor, más amplio y una interrelación mejor entre nosotros. El dogmatismo de cualquier tipo separa y Dios
sobre el cual hablamos, pues de las tres religiones a las que esta mañana se está haciendo referencia, las religiones del libro, pues no es un Dios que enfrenta, sino que une en la diversidad. Y para eso tenemos que salir. Este es el verbo conductor de una persona enamorada, como San Juan de la Cruz. Hay que salir de sí mismo para entrar. Él se refiere a Dios, pero es para entrar también en el otro, de tal manera que me haga cargo de él, yendo más allá de lo que él me transmite en ese vehículo que nos hemos inventado los hombres. No viene eso de Dios, que es el lenguaje, y es siempre insuficiente. Y cuanto más experiencia tengamos en ese continente por descubrir que es la interioridad, más y mejor nos entenderemos todos, aun cuando seamos de diferentes culturas y de diferentes también religiones, porque en el fondo lo que llevamos es una sed de unión. Y si decimos unidad, es una cualidad intrínseca de lo que va de una persona a la otra. Y por lo tanto, no hacer dogmático en nuestro lenguaje, sino propositivo. Ahí está, por si algo va de mí a ti y de ti a mí. Definir la mística, yo no puedo menos que decir esta palabra tan elemental, que es una interiorización de la fe, de la esperanza y de la caridad. Que es el único, como nos va a decir San Juan de la Cruz, el único, y que hay que subrayarlo, medio próximo que tenemos para unirnos con Dios, dice él. Yo añado, para unirnos también entre nosotros, porque tú y yo somos un misterio para nosotros mismos y un misterio que se duplica cuando tratamos de relacionarnos. Yo tengo que creer. La fe no es solamente una dimensión que se abre hacia Dios, sino una dimensión que se abre también hacia el prójimo, hacia la persona, porque ella es para sí misma un misterio y yo soy también un misterio, y a ese misterio no tenemos un acceso directo, no nos acabamos de entender jamás, nos dice Santa Teresa, o sea que conocer, siempre llevamos esa marca de lo divino, a las que han hecho las tres religiones hacemos referencia, que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, y que por lo tanto, como no podemos conocer a Dios, pues tampoco conocernos a nosotros mismos, y que de lo que hablamos, menos mal, es de la experiencia que tenemos de una realidad fundamentalmente de relación, y otro puede tener otra experiencia de relación, también entre nosotros. Uno puede hablar maravillosamente de ti porque tiene esa experiencia, y otro, porque a lo mejor habláis en otro día o se encontráis en otro día, tiene otra experiencia, y uno dice, bueno, ¿y cómo se conjuga estas dos versiones de una misma persona? Pues porque no se habla propiamente de la persona, sino de la experiencia que cada uno tiene de esa realidad intransferible que es cada uno de nosotros y no solo Dios. Teresa de Jesús, una mujer sumamente relacional, en la verdad a la cual nace con una fuerza impresionante y en el amor que le acompaña con la misma fuerza impresionante, nos dice que Dios empezó a despertarla, porque se trata de esto, a la edad de unos 6, 7 años. Es la primera confesión que hace de sí misma en la primera línea del primer capítulo del primer libro escrito, el libro de la vida. Y dice que pronto despertó en ella, de niña, pues esa relación con Dios. Y como unía, pues era un grupito de mocitas, es decir, de niñas de 6, 7, 8 años, y un mocito, que era un hermano suyo, Rodrigo, y dice que se espantaban ellos,
después va a cambiar el plural por el singular, espantábanos mucho el decir que pena y gloria eran para siempre, en lo que leíamos. Acaecíanos, también en plural todavía, estar muchos ratos tratando de esto, lo que es para siempre, lo otro no le interesa ya desde entrada, y gustábamos de decir para siempre, siempre, siempre. Es una especie de mantra en castellano puro. En pronunciar esto mucho rato, dice la santa, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es esto, que hay que subrayarlo ya enseguida. Era el Señor servido, me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad. Porque la verdad no es algo que llevamos en el bolsillo de nuestro Google personal de la cabeza. La verdad se hace en camino y se hace juntos, dialogando mutuamente. Y se dialoga en la medida también en que nos amamos, es decir, que creemos el uno en el otro y vertemos más de nuestra interioridad y acogemos más interioridad del otro. Y este es el camino de la verdad en el que anduvo esta mujer inquieta y andariega, según le dijo un nuncio de su santidad, que ya les voy a decir ya de entrada para hacer más suave esta tercera hora, del cual dice en una carta, porque no se ocultaba nada, dice, para gente perfecta no podíamos haber deseado otra cosa mejor que el nuncio que nos ha llegado. Nos ha hecho sufrir a todos harto. Para gente perfecta no podíamos desear cosa mejor. Dice, se ha elegido uno, vamos a decir que de secretario, era un superior de los carmelitas calzados, que no aceptaron la reforma de Santa Teresa, dice, porque tiene más cualidades que otros para hacer mártires. Quiere Dios que lo gocemos poco. Y entre paréntesis ponemos los editores, ella sigue sin paréntesis y nada, quiera Dios que lo gocemos poco, dice, no quiero decir que se muera. Pero eso, no congeniaba, no entraba en el movimiento que esta mujer inicia, del cual pues voy a daros una pequeña referencia, y empieza a entorpecer la andadura de la criatura que acababa de nacer. Este ser querida es otro elemento que sale ya en la primera página y tiene un lenguaje intensivo, siempre, de tal manera que era la más querida de su padre, todos sus hermanos eran 11, de 2 esposas sucesivas de su padre, ¿no? No que se casó 2 veces, sino que se murió la primera y se casó después con otra legítimamente, como cristiano nuevo también. Bueno, pues entonces dice que era querida, la más querida de su padre, que sus hermanos la querían mucho y que donde estaba, por donde iba, era muy querida. Y este ser querido es fundamental, antes de hablar del querer activo. Y esto lo va a explotar en su doctrina, porque si no te sabes amado, difícilmente puedes amar, que sea de Dios o que sea del más próximo a ti. Se dirige inmediatamente a Dios también para hacer ya un resumen, mujer de 47 años, de lo que empezó a vivir muy despiertamente. Se dirige a Dios para decirle, no os quedó nada por hacer para que desde esta edad no fuera toda vuestra. Dios es el principal implicado en esa relación dialogal en la cual Santa Teresa es un referente absolutamente necesario en nuestra fe y en nuestra condición humana, porque, no me canso de decir, somos, todos los que estamos aquí, con títulos o sin títulos, cargados sobre yo no sé dónde, todos somos únicamente lo que son nuestras relaciones mutuas.
Lo demás son vestiditos que nos caen mejor en verano o en invierno, o cuando vamos a comer de fiesta o cuando vamos a comer en short a la playa. Lo que son nuestras relaciones es nuestra identidad fundamentalísima, sustancialísima. Lo demás es puro traje exterior de ideas o de, bueno, pues traje exterior, el que cada uno llevamos ahora aquí encima, pues para cumplir con las normas de decencia que nos hemos establecido y escudarnos del frío o del calor. Bien. Años más tarde sintetiza Santa Teresa esta gran afirmación diciendo lo mismo, que Dios no dejó nada por hacer para que, ella puede decir una poesía, toda vuestra soy, para vos nací, ¿qué queréis hacer de mí? Pues que entres en relación en profundidad conmigo, porque Dios, suelo decir, para darme bien a entender, Trinidad, pues un día pensó que esto es poco para mí y abrió la creación con los que estamos aquí y los que no vemos, para que fuéramos miembros de esa comunidad, tan activos como pasivos, nos dirá San Juan de la Cruz, porque una relación de amistad, que es la categoría teológica que eligen los grandes místicos carmelitas, lo que cuenta únicamente es el amor. Lo que nos une es el amor, pero fundado en la verdad, como diré. Y por lo tanto, en la amistad somos todos, también Dios, activos, pasivos. Digo, Dios es activamente pasivo, nosotros somos pasivamente activos, porque nosotros es recibir para poder dar. No tenemos nada que no hayamos recibido y lo recibimos para darlo. Y esa paradoja evangélica pues revierte haciéndonos una mejor persona en los tres vectores sobre los que hablaré, pues diciendo la pedagogía teresiana para ser personas, para ser cristianos, y ya. La tercera vocación entra dentro de eso que hemos llamado los carismas, que no son nada más que acentuaciones del único carisma que nos congrega, que es la vocación a ser dioses por participación. Este conocimiento de Dios es propio en exclusiva de la persona humana, en su referencia al trascendente. Y puesto que de él venimos y a él vamos, somos trascendentes. Y esto lo experimenta cualquiera que se tome un poco el pulso más allá de las pulsaciones a las que aludimos cuando decimos se me ha puesto la carne de gallina, pues estamos apañados. El ser más íntimo se debe poner de gallina cuando oyes ciertas palabras que hablan de tu realidad, la más profunda y la más radical. Pero bueno, estamos un poco resbalándonos sobre la realidad superficial. La trascendencia es la característica definitiva, esencial, única de esa criatura que, según el Concilio Vaticano II, es la única que Dios ha amado por sí misma. Todo el resto lo ha amado en relación a nosotros. Entonces, la Santa va a trazarnos un camino de aprender la verdad en el trato de tú a tú. Con Dios será la oración y con cada uno de nuestro prójimo de tú a tú, abiertos a esa fecundación mutua al pasar del uno al otro con toda nuestra experiencia y agrandando la de cada quien en su individualidad. Ya se ha oído por aquí en más de una ocasión que cuando se absorbe a una persona, pues ya no hay diálogo, porque no hay persona. Lo que no ayuda a crecer al otro, no te ayuda a crecer a ti. Puedes retraducirlo de esta manera. Pues bien, Teresa de Jesús va a presentarnos el trato de amistad con Dios, que por cierto no ha entrado ni en su madre, Santa Madre Iglesia Católica, no ha entrado esta palabra de amistad. Yo digo, con perdón de los célibes que estamos aquí, pues porque todo lo hemos colonizado, los célibes masculinos, y eso del amor pues nos ha resultado un poco duro.
y entonces nos hemos escudado en tantísimos y tantísimos preceptos que han tenido a uno de los mandamientos que ocupa el sexto lugar. No el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, el sexto lugar. El conocimiento de oídas no pasa de una mera información, también en las escuelas de teología. Si hay por aquí todavía algún alumno, pues sabrán que siempre les digo que pueden salir perfectamente ateos de la facultad, con una información fabulosa. Porque no es eso. La palabra que manejamos los creyentes es una palabra de vida o se volatiza absolutamente, pero deformando a la persona. Entonces, la Santa va a hablarnos justamente en el primer libro, que ella razona mucho, su experiencia plasmada en el primer libro, el libro de la vida, y en 5 años que tiene un poquitín menos agitados, pues se dedica a pensar para transmitir su experiencia, a eso llamamos mistagogía, hablar desde la propia experiencia para tratar de suscitar la experiencia, que no las ideas, la experiencia del otro, y ayudarle a discernir esa experiencia que ninguno de nosotros la recibe para sí, sino para ponerla a disposición de la comunidad. Pues bien, la oración como trato de amistad, la Santa la entiende como entender verdades. El tú a tú es la mejor manera de entender verdades, la verdad fundamental de la persona que tengo enfrente, de Dios y de la mía. La doctora mística abre ante el lector unos vectores importantísimos, 3, no quiero dispersar nuestra atención, para construir la persona. Hago referencia solamente en esta introducción. El amor es uno de esos vectores, la inteligencia, búsqueda infatigable de la verdad, y esos dos generan una libertad que va a convertirse en su formulación final en el punto de partida. Enseguida lo digo. He aquí unos breves apuntes de su biografía interior, de Teresa. Hay que partir siempre de su biografía interior porque es el fondo, suelo decir casi único, de su palabra. Y digo casi porque ha recibido en el ambiente y ha recibido por esas subterráneas vías de los guadianas de la historia humana, que no hace falta que lea tal cosa de Eckhart o de tal cosa del abecedario de Francisco de Osuna para tener yo la misma experiencia a kilómetros de distancia. Y a eso decimos después que hay, pues no hay simplemente más que una corriente que sale aquí, sale al mismo tiempo en otro sitio y después pues nos parece que el Guadiana pues nos hemos bañado también cuando se ha ocultado y que vamos ahí cogiendo de unos y de otros parte de nuestra experiencia, que es verdad en alguna medida. La experiencia teresiana le lleva justamente a hacernos rápidamente esta presentación de su experiencia a partir de 3 grandes gracias que dice que ella ha recibido. Primera, voy a leer su texto y después me quedo con los 3 verbos. Una merced es darnos el Señor la merced, la que sea, pues de que nos ama. Dios no tiene otra merced que darnos. Otra merced es entender qué merced es y qué gracia. Y otra, la tercera, es saber decirla, comunicarla. Entonces, esta es la biografía interior de cada uno de nosotros. Recibir, entender y recibir la gracia de comunicarnos mutuamente. Solo a partir de la tercera gracia, la Santa pudo empuñar la pluma y de qué manera. Es una escritora tardía, empieza a los 47 años.
y nos ha dejado todo lo que tenemos. Eso nos lo hace el mejor teólogo con las mejores secretarias y los mejores medios de comunicación, ¿cómo se llama eso?, de ordenadores que tenemos, y con tantos kilómetros y no venidos no hechos en el AVE, como lo hice yo de Madrid aquí, o por avión o otros, no, a carreta. Pues nos ha dejado lo que nos ha dejado y nos ha dicho, bueno, que hasta que no recibió la tercera no pudo decir palabra. Que la gracia de comunicación nace de un pensar, reflexionar mucho, ya lo llama una gracia de Dios, y está bien, y que el reflexionar mucho es de algo que se ha recibido, para filtrarlo por tu persona a la hora de ofrecerlo a los demás. Ni siquiera aquí podemos nosotros dejar de decir que todo lo recibido es para ponerlo a disposición de los demás, y que esa es la riqueza de la sociedad que tratamos de formar. La verdad que ella recibe nos la traduce vivencialmente de esta manera. Ella ha elegido sus experiencias que tienen un mensaje doctrinal para los demás. Todas lo tienen, pero ha elegido. Y así nos lo dice al titular el último capítulo del libro de la vida. Los títulos, decimos, y es verdad, los puso después, escribió todo amazacotado, sin puntos, ni comas, ni nada, porque no tenía tiempo para ir hacia ahí, y todo, y después empezó a dividir por capítulos y les ponía un título que era como una síntesis. Pues el capítulo último de este libro, Vida, lo titula, parte de la titulación, dice que se puede tomar harto buena doctrina de todo lo que ha dicho, que este ha sido su principal intento. El objetivo que persigue es dar doctrina, es decir, catequizar, poner a disposición de los demás pues la catequesis que ella ha recibido directamente de Dios. Y ha escrito sobre las experiencias que o las ha visto ella más cargadas de provecho para los demás. Las experiencias no son para fomentar la vocación narcisista, sino para abrirnos a los otros y ponerlas a disposición de las demás. Bueno, pues esto es una pequeñísima introducción de 3 puntos. La mística, primer punto, una posibilidad real de todos nosotros, de todas las personas, una posibilidad real. Segundo, la mística humaniza la persona en la dimensión del amor, en la dimensión de la libertad y en la dimensión de la verdad, humildad, que dice Teresa, porque para ella la humildad es andar en verdad. No llevar la cabeza debajo del brazo como nos enseñaron, sino bien altita, como Dios nos la ha puesto, para poder enfrentarnos, no luchar, sino ponernos frente a frente y dialogar. Entonces la experiencia es una realidad humana, posible. Pero para eso, pues tenemos que reconocer de una manera explícita o implícita, ya no digo la creencia en Dios, sino la experiencia de nuestra trascendentalidad. Nada que está por debajo de nosotros, en el orden de las criaturas, puede colmarnos, satisfacernos. Y yo, en mis tiempos de párroco, que también fui al principio, cuando encontraba 2 parejitas muy bien aparejadas, es decir, que yo entraba en relación también de amistad con ellas, en particular les decía, mira, fulanito, no pidas a tu mujer que te haga feliz y tú no pidas a tu marido que te haga feliz, porque eso no es posible. Lo que significa el matrimonio católico cristiano es que entre tú y yo está Él, y unidos a Él como la cepa, 2 buenos sarmientos,
podréis ser felices. Ese es el significado de casarse no por la Iglesia, sino por amor. Y cuando se casan por amor, hay un tercero ahí ya, que les une. Y ese tercero nosotros lo verbalizamos, con mucho gusto por mi parte, y me imagino que la mayor parte de los que están aquí, Jesucristo. El sacramento del amor, y donde hay amor, nos va a decir después el apóstol amado, está Dios. Dios mora, y el que ama, pues mora en Dios. Y sin más. Y por eso San Juan de la Cruz, permitidme que me adelante, pues nos va a decir, a la tarde de la vida serás examinado en el amor. Y se acabó, el examen va a ser rápido. Y como es muy racional este gran místico español, pues nos dice, ¿y por qué nos va a examinar solo en el amor? Dice, pues porque Dios no entiende otro lenguaje, Dios no es políglota, por tanto te va a examinar en lo que sabe, has amado. ¿Y cómo se muestra eso? Has visitado a los desamparados, has ido al encarcelado, has vestido al desnudo, pues entra en el reino. Y el otro que ha comido con él y bebido dice, no te conozco. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Si no has amado, pues no te conozco, no leo esa escritura que tú me presentas. Bien, pues en la cima de la creación, ¿no?, la cúspide, Dios ha creado la persona humana para que sea Dios por adopción. Y esto no es un café descafeinado. La realidad es la misma, nos dice San Juan de la Cruz. Somos tan hijos de Dios como el Hijo unigénito Jesucristo. No menos. Es el título el que nos diferencia. Él es por esencia, según las teologías que aprendieron los primeros, aristotélicas, y nosotros lo somos por adopción, pero la realidad es la misma. Y yo digo que la maternidad que vale entre los humanos es la adoptiva, porque la otra es común con los animales. Si no adoptas a tus hijos, eres un mal padre, una mal madre, aunque los hayas dado a luz con dolor. La adopción es la maternidad de la criatura humana. Adopto al hijo y lo adopto para siempre. Pues bien, Teresa, en esta escuela de verdades nos dice, la primera cosa que nos dice es que si no salimos de nosotros mismos, ¿y hacia dónde tenemos que salir? Hacia el Dios que llevamos dentro. Generaremos un conocimiento ratero y cobarde. Tendremos un mini conocimiento de nosotros negativo, ¿no? Y eso se ha traducido también, no somos nada. Y un señor se hartó en un tren cuando esto empezó a circular, yo estaba también en la otra punta, y dice, y mojaos menos, porque ya le estaba molestando a un señor que gritaba mucho hablando, y cada frase, no somos nadie, no somos nadie. Y el otro dijo, y mojaos menos. Bueno, pues somos mucho, y eso es lo primero que hay que reconocer. Y si no salimos de nosotros, no nos conocemos. Y ese salir de nosotros es conocer a Dios. Jamás nos acabamos de conocer si no procuramos conocer a Dios. Yo, con toda, la autoridad moral que tengo de llevar 50 y tantos años dialogando con estos dos padres míos, es que conocer no se trata de esto. Reconozco lo que Dios obra en mí. Eso es el conocer de Dios. Reconozco lo que Dios obra, realiza en mí. A Él nadie conoce a Dios, nos ha dicho Jesús. ¿Por qué? Pues porque nadie lo ha visto. Pero reconozco lo que Dios ha obrado en mí. Y entonces, en ese momento, Él obra en nosotros y nosotros obramos en Él, por esa relación mutua que llamamos amistad. Y la verdadera humildad, quiere decir que hay otras falsas, la verdadera humildad es justamente reconocer las gracias recibidas y de las cuales no somos propietarios, sino administradores.
Yo no soy propietario de mi vocación humana, yo no soy propietario de mi vocación cristiana, yo no soy propietario de mi vocación religiosa. Los destinatarios sois todos vosotros. Dios no me ha dado nada para que me lo goce y me lo refocile yo, sino para que lo ponga a disposición de todos en el intento entre todos de crear la nueva humanidad que nació de Jesús muerto y resucitado, como confesamos los cristianos. El recurso de Teresa a la revelación bíblica para transmitirnos su asombro de creyente, asombro, soy hija de Dios, soy Dios por participación, y de mujer que tiene un conocimiento experiencial de Dios, y si no hay ese conocimiento experiencial no hay nada. Hay ideas que me forjo del otro. En nuestro intento de saber quiénes somos, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, traduce su asombro de esta manera. Basta decir su majestad, que es hecha, que es creada, un alma. Esto es una sinécdoque gramatical. Decir el todo por lo más importante. No, decir, es una imagen de Dios de la gran dignidad y hermosura, belleza del alma, la gran capacidad y de tal manera somos grandes, capaces, que no nos entendemos a nosotros mismos ni sepamos quién somos. Y a esto lo llama una bestialidad, con perdón de las bestias, que no se ceban en sus predas, sino que satisfacen un instinto y ya. Teresa de Jesús escribió bestialidad en 2 páginas seguidas y los teólogos las tacharon porque les parecía que era demasiada palabra para una mujer y monja de clausura. Y ella no, es una bestialidad. ¿Por qué? Porque hay una degradación del ser. Válgame Dios, dice, ¿y cómo no nos conocemos? Pues claro que no nos conocemos, porque no entramos en la interioridad que nos diferencia, la raíz que da valor a todo lo que somos y a todo lo que hacemos. El conocimiento de nosotros está íntimamente ligado al conocimiento de Dios. Ambos corren idéntica suerte, como nos lo ha recordado el Concilio Vaticano II. En la Gaudium et Spes nos ha dejado estas grandísimas palabras. Esta que voy a citar está en el 21, en el 22, para no citar y no perder más tiempo. El hombre permanece como un problema no resuelto, al cual solo Dios puede dar una respuesta plena. En realidad, nos dicen en el número 22 de la Gaudium et Spes, el misterio del hombre no se esclarece verdaderamente sino en el misterio del Hijo de Dios encarnado. El Dios de nuestra fe es un Dios encarnado. Así que hay que valorar la corporalidad, porque es sagrada. Todo es sagrado, ya más allá de esa diferencia entre lo sagrado y lo profano. El punto de partida de Teresa, escritora, es Dios. Ella hace la historia salvífica que Dios ha realizado en ella. Por lo tanto, se equivocó Ortega y Gasset cuando escribió, poco amigo de la mística, que el místico dice que el silencio, silencio y después no se calla. Pues el místico habla callado, para los buenos oyentes y profundos videntes, y no habla de sí, sino de aquel que ha hecho tales y tales maravillas en él. Somos de dignidad tan grande, va a sintetizar Santa Teresa, que podemos tener conversación, es decir, amistad, no menos que con Dios. Aquí tengo que hacer una alusión, aunque nada más que una alusión, a Edith Stein, la gran discípula de Husserl,
que dicen los alumnos de Stein cuando le suplía al profesor que explicaba mejor la empatía que él, pues ella se quedó corta en empatía hasta que trató también con los místicos, que descubrió que hay otra fenomenología a la cual no le había habituado su maestro. Y por eso al terminar se zampó, en una noche de agosto, se zampó todo el libro de la vida de Santa Teresa. Y al terminar exclamó, esta es la verdad. Y dice, antes de bautizarme ya tenía vocación de carmelita. Es decir, de unirme a esta mujer, yo me imagino el diálogo de Stein con Santa Teresa en una noche tuvo que ser terrible. Dos mujeres buscadoras infatigables de la verdad y que se encuentran allí en un diálogo. Yo creo que tuvieron que quedar las dos, también la de arriba ya, exhaustas, ¿no? Al entenderse en ese diálogo en la que, pues, Stein llegó a cambiar hasta el título de su obra, Acto y Potencia. ¿Por qué? Porque le había traslocado toda la empatía desde la que ella llamaba, injertándole o penetrándola con la otra de Dios que acababa de escuchar de esta mujer y que después va a ser también su propia experiencia personal. Es decir, el Dios que recrea, hace nueva a la persona, como va a decirnos Santa Teresa. Mística no tiene nada que ver con los fenómenos místicos. A ver si de una vez los árboles o el bosque no nos permite seguir viendo los árboles. Los fenómenos místicos puede tenerlos una persona pecadorísima, que carga con su vergüenza de ser tal persona. Puede tener un fenómeno místico, sin ser mística. Repito que la mística, según estos dos maestros, es vivir intensa e íntimamente las tres virtudes teologales que forman una unidad. Dios en cuanto a verdad y tú en cuanto a verdad. Dios en cuanto a amor y tú capaz de amor. Toda persona es capaz de amor. Y tú, ya no Dios, esperanza, porque tú tienes una vida abierta al futuro y no está ni mucho menos determinada por ningún pasado, aunque haya sido terrible. El futuro tuyo está siempre por hacer y decir, tienes que comprometerte porque el porvenir no llega si tú no contribuyes a hacerte hoy una persona mejor que ayer. Cuando me digan que esto hay que acabarlo, diré la sentencia teresiana que quiero que sintetice toda mi conferencia. Los mejores místicos, los fenómenos místicos no constituyen a una persona mística. Santa Teresa ha encontrado una manera de decir, para que no quede por Dios, a veces da fenómenos místicos para revolcar a la persona y que se convierta hacia Él, que es su fuente de vida. A más no poder, va a decir San Juan de la Cruz, Dios hace milagros. Es decir, salta el orden sobrenatural, natural en que estamos todos. Y eso son otras gracias más sobrenaturales todavía, a las cuales pocas personas que conozcamos por escritos llegan. Pero todos somos místicos potenciales, porque llevamos ahí a intrínseco lo que constituye esa apertura fundamental a Dios y al otro para vivir en relación de comunión mutua. Voy a leer aquí algún texto de San Juan de la Cruz. El poeta místico ha hecho la profesión de su fe y de su experiencia primeramente en poesía. Y como claro, pues aunque todos tengamos un poco de poetas y locos, todos tenemos un poco, pues le pidieron a gritos, oye, coméntanos un poquitín esto que nos desborda. Y lo comentó, pero siempre con esta escala que les digo ahora mismo. A lo mejor empecéis por los comentarios. Pues no te quedes en el comentario, sube a la poesía. Si la poesía te sacia, nunca del todo, sube a quien está confesando una experiencia, que es Juan de la Cruz. Pero no te quedes en la experiencia del otro, sube al que es el provocador de la experiencia, que es Dios. Ayer oímos aquí una frase que puede ser rarísima e ininteligible, ¿no? Inversión
y de la condición o incondicional, de la intencionalidad. Pues eso qué quiere decir, que yo no soy sujeto de experiencia, soy objeto. Si esto se clava bien en nosotros, habremos dado un paso adelante. Yo puedo hacer una experiencia furtiva, momentánea, transitorísima, todas esas me las puedo provocar. Pero una experiencia espiritual no. Me viene dada. Y si yo la cojo, pues hay una experiencia que se imprime en mi ser. Me está dando ya una cualidad, una característica que va a definir mi existencia y que no se borra nunca. Por eso se queda imprimida, forma parte de nuestra personalidad. Oigan la primera traducción mística de la experiencia sanjuanista. Al que a ti te amare, hijo, está poniendo las palabras audazmente en boca del Padre. Al que a ti te amare, hijo, a mí mismo le daría, o me daría. Y el amor que yo en ti tengo, ese mismo en él pondría. Este es el misterio de la Trinidad, de la cual formamos parte. Todos, lo queramos o no, porque esta es una gracia pura. Solo cuando se acepta comienza a trabajar nuestro interior. Pero no hay nadie que no sea hijo de Dios. Como no hay ningún campo sobre el cual no caiga la lluvia para demostrar que el poseedor es un sinvergüenza. Y no hay sol que no nazca para todos. Pues ese es el Dios de nuestra fe. No somos hijos por el bautismo. Por naturaleza todo el mundo es hijo de Dios. Así que no digamos que somos hijos de Dios por el bautismo y que no beso al nieto porque beso al demonio si lo beso antes de bautizarse. Eso dijo pues alguien que había aprendido eso de los curas, está claro. En la llama de amor vivo al santo nos va a decir, ponnos también en boca de Dios semejante profesión de amor. A ver si alguien de los que está aquí ha escuchado una profesión de amor como esta. Dice Dios a cada uno de nosotros, yo soy tuyo y para ti, y gusto de ser tal cual soy por ser tuyo y para darme a ti. Los libros de San Juan de la Cruz estaban prohibidos leerlos en el seminario, antes del concilio. Y yo, carmelita, no he recibido durante mi formación, que terminé en las puertas del concilio, ningún curso sobre Teresa Juan de la Cruz, carmelita. Y no me da vergüenza, sino, bueno, vergüenza de decirlo, pero es la verdad pura. Y aún, pues cuando voy a Roma, que voy con relativa frecuencia, la recuerdo a un compañero mío, hermanísimo y amiguísimo, que él hizo Biblia, es un gran biblista, sobre todo de San Juan, que dice, ¿tú te acuerdas que en los cursos opcionales, pero que había que elegir uno al menos, yo elegí a Santa Teresa, lo del padre Tomás Álvarez, el gran teresianista de nuestros tiempos, viejito ya, y tú elegiste la virginidad de San Ambrosio. Dice, sí, ya me acuerdo, sí. Quiero decir, esa es la formación que nos dieron también a nosotros. Los místicos no han contado para nada en la catequesis cristiana. Y cuando en 1970 Pablo VI pasó el único obstáculo que las universidades españolas, empezando por la de Salamanca, opusieron al doctorado de Santa Teresa, obstas sexus, lo impide el sexo para que sea doctora de la Iglesia. Pues ese último obstáculo pues lo salvó Pablo VI y los grandes teólogos del momento, Karl Rahner, Schillebeck, Congar, Cheny, todos se volcaron en elogios, pero han seguido sin utilizar a los místicos para vertebrar su teología. Y el último ejemplo lo digo después. El Casper, en el libro que citó sin hacer propaganda el Papa en su primer discurso, ¿no? La misericordia, pues dice en el prólogo, lo he leído atentísimamente, dice en el prólogo que los místicos
se han adelantado siempre a la teología y también en este campo de la misericordia. Después, no cita ningún místico. Dos alusiones de oído, pues Santa Teresita, porque está más cerca cronológicamente, y la otra está, ¿cómo se llama? Paulina, no sé qué, de Polonia, ¿no? Y resulta que Teresa de Jesús, ahora yo voy a volver a la mía, cuando un sacerdote le escribe, unos meses antes de morir, que le ha hecho mucho bien la lectura del libro suyo, del libro de la vida, la santa dice, ¿qué cosa es que mis pecados hayan hecho bien a su merced? Porque ese libro no trata de otra cosa, sino de la misericordia de Dios. Y no había leído lo de San Pablo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero yo lo que he querido es cantar la misericordia de Dios, y parece que el sacerdote pues se ha quedado en las maravillas que Dios ha obrado en Teresa y no sabe que esas son maravillas que ha obrado Dios en una pecadora como él. Porque Dios se adelanta y no viene detrás de nosotros pegándonos o pagándonos, sino que viene delante abriéndonos la posibilidad. Aún recuerdo la lucha que tuve contra mis dos examinadores aquí en la tesis doctoral, cuando dije que la mística precede la ascética. Y hasta me tacharon de pelagianismo. Digo, pero pues esto es el ABC de las relaciones humanas. Cuando una joven o un joven se sabe amado, pues comienza a vivir y empieza a descartar amores que no confluyan en aquel que ha entrado en su vida y se acabó. Y esa es la estética. Una estética que no está bañada de mística, pues no hace nada más que daño a la persona, que es lo que ha pasado con la religión, pura y dura. Y no hay más gaitas que tocar en este discurso. Entonces, si queremos que la religión se mantenga en vida, porque necesitamos signos para decirnos algo mutuamente, y eso es la liturgia, pues signos para expresar nuestra fe en Dios, para expresar nuestra gratitud, pues tenemos que bañarlos de mística. Donde no hay mística, la religión se vacía absolutamente. Y yo creo que eso es lo que estamos padeciendo. Se está vomitando pues una serie de cosas que no se digerieron nunca. Y no se digirieron porque no había una motivación interior amorosa, creyente, sino que voy donde va la gente, pues dice el Vicente de Marras, pues donde va la gente, pues donde va la gente, pues ahora no, pues esa es la revolución superficial que se ha operado. Esperamos que llegue a una hondura, es decir, que vayamos allá, que son las raíces las que dan valor al árbol, aunque nosotros no las veamos, y nos comamos la fruta buena y nos cobijemos a la sombra de los árboles, pero nadie se acuerda de las raíces y tampoco del suelo que estoy pisando, que es de donde sale, del humus, sale la humildad, sale la verdad. Si no conozco el humus de donde vengo, pues seré un estupidillo soberbio, un narcisista terrible. Bueno, el San Juan de la Cruz nos dice, además, amar Dios es hacer mucho buena a la criatura. El amor de Dios crea la bondad. Nosotros tenemos que ver lo bueno, naturalmente, aunque podamos equivocarnos, para que el amor surja. Dios ama comunicándole su ser, porque Dios no tiene nada de su ser, no tiene gracias sueltas por ahí y nos las va dando a pequeñas dosis. Dios es don y donador. Dios no ama a nadie menos que a sí mismo, porque en Dios no hay más ni hay menos. Y eso lo podéis encontrar en la canción 32 del Cántico. Y en la 33, en el número 8, 33, número 8 dice, ¿quién podrá decir, y de esto es lo que tratan los místicos, hasta dónde llega lo que Dios engrandece al alma
cuando da en agradarse de ella. No hay poderlo ni aún imaginar, porque en fin Dios lo hace como Dios para mostrar quién Él es. Si hubieran leído estos textos, por ejemplo, Nietzsche o todos los humanistas ateos, hoy serían convictos y confesos creyentes en el Dios que no busca otra cosa sino el engrandecimiento de la persona. Y que como no hay mayor engrandecimiento que le pueda amar ella como él lo ama, pues nos llama a la igualdad de amor. Y al místico Juan de la Cruz no le ha temblado la pluma al escribir que estamos llamados a la igualdad de amor con Dios. ¿Por qué? Pues porque somos a su imagen y semejanza. Somos tan hijos como el Hijo. Y Dios no tiene medidas para darse a unos y a otros. Dios se da. Y en la medida en que tú te dispones y vas trabajando el don, pues tú creces como persona en relación con Él, con los demás. Cuando comenta el santo estas grandes afirmaciones, llega a escribir, aquí yo no puedo ya decir más, otro texto y basta: comunícase Dios con tantas veras de amor, es decir, tan verdaderamente se comunica Dios, que no hay afición, amor de madre que con tanta ternura acaricia a su hijo, ni amor de hermano, ni amistad de amigo que se le compare. Todos los símbolos nuestros desvanecen ante el gran Dios que nos ama. Que digamos Dios es padre, Dios es madre, y Dios es suegra, y Dios es suegro, es igual. No multiplicamos nada lo que queremos decir de Dios. ¿Por qué? Pues porque no hay amor que se le compare. El inmenso Padre regala y engrandece a esta humilde y amorosa alma, de tal manera, oigan a dónde llega, que se sujeta a ella, verdaderamente para la engrandecer, no para hacer fechorías, sino para engrandecerla, como si él fuese su siervo y ella fuese su Dios. ¿Han oído la inversión, y no solo intencional, sino real? El Dios de nuestra fe, no digo ya la de otros en la verbalización, pero Dios es único. El Dios de nuestra fe se convierte en el siervo nuestro. Y esto, pues es lo que nos ha dicho también Jesús. Yo no estoy aquí para que me sirváis. Y esto ha pasado, vamos, en el catecismo de Astete que aprendí de niño, Dios nos ha creado para que le sirvamos. Y después de mayor he dicho, pues ¿qué Dios más egoísta tenemos? Dios ha creado para que le sirvamos. Dios nos ha creado para servirnos. Y hasta que no comprendamos esto, no entramos en el cristianismo, al menos, en el Dios que nos ha revelado este hombre, Dios hombre, divino y humano junto, que dice Teresa, y que es la gracia y el desafío que recibimos también nosotros, divinos y humanos juntos. No podemos crecer ni siquiera, como se nos decía en mi juventud, el primer piso es la humanidad y después pones otro pisito que es la divinidad. No, divino y humano junto. Una experiencia de Dios que no te humanice, descártalo sin que tengas que ir a ningún discernidor de espíritus. Descártala ya. Y ese discernimiento, me vais a permitir que corra y que pase, que humaniza a la persona, tiene estos tres vectores que os he dicho. El amor, la verdad, el desasimiento, ha salido esta palabra, el desapego, pero eso lo practicamos todos sin saber. A mí no me interesa ninguna de las vocaciones últimas que tiene cada uno de ustedes aquí. Me interesa porque es de una persona que quiero todos, pero a mí no me llama el interés. ¿Por qué? Porque yo estoy bien arraigado en la mía. ¿Y eso es la negación?
un desplazamiento afectivo y amoroso, no es un juicio de valor. No, no tengo yo la vocación de sacerdote diocesano, no tengo la vocación de esposo o de esposa, no tengo. ¿Por qué? Pues porque afectivamente alguien me ha llamado y me ha desplazado con mi consentimiento a una vocación a partir de la cual yo sea más y mejor persona y yo sea más y mejor cristiano y persona, en el último, que me equivoqué el orden. El cristianismo está al servicio de un desarrollo de la persona humana a la medida de Dios. La persona está siempre en el centro de Dios y debe estar en el nuestro. De tal manera que no andemos ahí con, bueno, pues con, ¿cómo se llama eso? Colonizanismos de ningún tipo. No andemos colonizando de religiones, sino del Dios que nos llama. Santa Teresa, oigan la definición final que nos deja en el libro de las moradas, en el último, las últimas moradas, las séptimas, capítulo 4, el último, en el número 9, se pregunta, ¿sabéis qué es ser espirituales de veras? Hacerse esclavos de Dios y de todo el mundo, como Él lo fue. Se acabó. Vívelo eso en tu condición de célibe, en tu condición de sacerdote, en tu condición de religioso, en tu condición humana, en la religión que sea. Vive eso. Porque esa es tu vocación. Llegar a ser esclavo de Dios y de los demás como Él lo fue. Y con este Él, que se refiere como cristiana a Jesucristo, lo dice todo. No necesita explayarse más, pero nos educa a que nosotros sepamos leer la acción de Dios en nuestra vida, que nos abre los caminos del amor, los caminos de la verdad y los caminos de la libertad. Por eso, ante los timoratos de siempre, la santa exclama con una furia impresionante al finalizar un capítulo dedicado al discernimiento entre la acción de Dios, entre la acción del imaginario nuestro o de los narcisismos que llamamos en centro, o la intervención del diablo, que es a la que menos le concede, y yo he aprendido en ellos a decir, mira, si existe el diablo, está de vacaciones perpetuas porque nosotros hacemos mejor su función. No necesitamos ser tentados de otros, ya nos tentamos los unos a los otros. En cualquier caso, dice Teresa de Jesús, es cierto que tengo ya más miedo a quien tanto le tienen al demonio que a ellos mismos. Tiene más miedo Teresa a los que tanto miedo tienen al demonio como al mismo demonio, porque sé que el demonio no puede hacer nada si tú te afincas en Dios. Bueno, pues ahí nos quedamos. Y permitidme que enuncie, hay una última palabra de Teresa en su proceso de humanización, que es encauzamiento de toda su torrentera de afectividad, en la cual Cristo se le presenta, nunca vio nada con los ojos del cuerpo fuera de lo que tú y yo vemos, nunca. Lo dice muchas veces, jamás. Pues dice que se le apareció Jesucristo resucitado, con cuerpo de resucitado, pero no sabemos que es un cuerpo resucitado. Me dijo, no tengas miedo, yo te daré libro nuevo. A una lectora empedernida como ella era, los inquisidores de turno le han quitado la lectura, le han hecho que queme sus libros, lloró para apagar casi la hoguera, pero Dios sale a su encuentro y bueno, mira, yo no estoy a favor de la jerarquía que ha prohibido esto, sino a tu favor, que es el mío. Yo te daré libro nuevo. Y ella dice, ¿y eso qué es? Dice, de bien a poco lo supe. Empieza la gran descripción de los fenómenos cristológicos. Y ese es el libro en el que he aprendido todo. Jesús, ya no solamente palabra, sino libro. ¿Por qué? Pues porque Dios se ha agotado y se ha quedado como mudo. Ayer citaron esta frase de San Juan de la Cruz, porque es bellísima. Se ha quedado como mudo porque ya no tiene más que hablar. Ya nos lo ha dicho todo en Jesús, para nosotros los cristianos, y no tiene más que hablar.
pon los ojos solo en Él. Y sabrás más de lo que puedan decirte los libros, le dice Dios, pon los ojos solo en Él. Y se acabó. Y para que pongamos esos ojos solo en Él, la santa se sacó de la faltriquera de su experiencia 3 puntos para la educación de la persona, sea de la religión que sea o de ninguna. La primera, dice, bueno, son necesarias estas 3 cosas, tan necesarias para una persona que, como son, la una es el amor mutuo, la otra es el desasimiento, la liberación de tantas cosas que pueden apoderarse de nosotros y no nosotros de ellas. Y la tercera, la verdadera humildad, que aunque lo digo a la última, es la principal de todas y las abraza a todas. Luego, ordenando estas 3 cosas necesarias, es fácil, nos abre el camino ella, la verdad te hace libre para amar. Y ahí está todo. Y como eso no se improvisa ni en un congreso de diálogo intermísticas, no se agota en unos cursos de formación permanente, es una cuestión de toda la vida. La santa, una mujer voluntariosa, que no voluntarista, nos ha dicho, esto hay que emprenderlo con una determinada determinación. Es decir, aprende a vivir estas 3 cosas bajo todas las temperaturas, con gustos o sin ellos, con experiencias de ausencia de Dios o sin experiencias de ausencia de Dios, sino unas experiencias de mucha presencia de Dios. Aprende a vivirlas bajo toda temperatura. Está la determinada determinación. Humaniza el amor. No ames por el gusto que te puede producir un semejante a ti, porque piensa como tú, porque tiene empatía contigo. El otro día me dijo una chiquilla esto de 14 años y dije, ¿qué entiendes tú por empatía? Que lo habían hablado. Dice, es meterse en la piel del otro. Eso es la empatía. No es un feeling en castellano puro, no, mire usted que no. La empatía es meterse en la piel del otro. Hazte cargo del otro, en su realidad, y no busques ni cambiarlo. Eso le corresponde a él. Porque si lo cambias te quedas sin un tú, y al quedarte sin un tú ya no tienes relación con nadie. Y eso es lo que hace Dios. Tendríamos que desarraigar de nuestro lenguaje interior, al menos por el momento, la palabra mandamiento aplicada a Dios. Dios no manda nada, justamente porque es inteligente. El amor no es fruto de un mandamiento. Es una opción vital, existencial de la persona, absolutamente libre. Y según la libertad de todos sus gustillos, de todos sus diosecillos, de todo su narcisismo, según la verdad, será la calidad de su amor. Humaniza tu libertad, en el sentido que la vives en relación con los demás. Y de ahí vale, pues eso, que tu libertad acaba donde empieza la nariz del otro. Propón. En el diálogo normalmente jugamos al boxeo, a ver quién derriba antes al otro. No. Si queremos un buen boxeo de diálogo, tenemos que mantenerlos los dos bien de pie sobre la lona, proponiéndonos lo que cada uno sabe que no tiene la certeza absoluta. Porque si tiene la certeza absoluta ya no hay diálogo. Diálogo significa unir. Y por eso, repito otra vez más, los místicos no hablan de Dios, y menos dogmáticamente. Hablan de lo que Dios realiza en ellos, y por eso son los testigos más cualificados que tenemos para formarnos
una imagen de Dios, de un Dios dialogante, no se impone. Dios nos propone siempre bienes, no males, bienes. Dios no propone el mal. El mal nace pues de una pésima orientación de nuestra personalidad humana. Bien, pues la Santa terminará diciéndonos, como síntesis de todo, y yo quiero terminar también con esto, unos meses antes de morir, escribirá una página preciosa, pues dirigida concretamente a sus hermanos y hermanas carmelitas, es decir, la familia religiosa que está en pie, el nuevo Carmelo, lo llamamos, que está en pie a partir de ese momento que la Santa Sede jurídicamente ha proclamado el nacimiento de otra familia religiosa. Dice que no seamos como las órdenes que alaban sus orígenes. Hay que dialogar con los orígenes, pero no repetirlos. Ahora comenzamos y procuremos ir comenzando siempre de bien en mejor. Santa Teresa no agotó ni el carisma que recibió ella, y menos lo agotó al decirlo, porque si no nos hubiera condenado a todos a ser monos de repetición, y eso es atentar contra la persona humana que es creadora por naturaleza. Por eso, procurar ir de bien en mejor. Deja una humanidad, en cuanto de ti depende, mejor que la que te recibió. Deja una familia mejor que la que a ti te recibió. Deja una familia religiosa mejor de la que a ti te acogió. Ese es el gran eslogan que nos dice esta mujer, de bien en mejor. Para eso hay que dialogar con el pasado. Nos dijo Ortega que no hay futuro para quien no tiene pasado, pero no se trata de repetir el pasado y menos como una fotocopia. Ni el más grande místico agota la realidad de su experiencia, menos va a agotar la realidad que provoca su experiencia. Pues eso tenemos que tenerlo en cuenta y no cerrar nunca el avance en la presentación de nuestro Dios, presentación, oferta y no imposición, a la que tantas veces pues, nos descubrimos los unos a los otros. Esto es así, porque lo digo yo. No llegas a decir eso, pero es eso. Esto es así. Pues no, tú sabes que eso no es así, por muy convencido que estés. ¿Por qué? Pues porque la realidad más real se nos escapa siempre y hay que perseguirla con muchísima humildad, es decir, con verdadera verdad, porque no la poseo y me queda mucha más por poseer que la verdad que poseo. Y la que poseo la revelo cuando me muestro insatisfecho con ella y sigo buscando más verdad para compartirla y vivenciarla en el diálogo, que siempre debe ser un diálogo personalísimo, es decir, que no se deje nada de la persona dentro, sino que toda la persona se vuelque en ese diálogo para también recibir lo que la otra persona vuelca en el diálogo con nosotros, porque eso es justamente hacer verdad que Dios vive entre nosotros. Y nada más. Bueno, nos vamos yendo todos, ¿no? Una y nos vamos, porque están... Eso, que se enfría. Porque seguro que tenemos muchas, pero... Alguien que diga, sí, yo tengo una pregunta y la desea hacer, ahora es el momento, que nos vamos. Yo quisiera que me explicara en qué se funda para una afirmación tan radical como afirmar, como creo haber entendido, que no somos hijos de Dios por el bautismo.
Bueno, de otra manera. No, Ayer ya se no, trató de eso esto. ya son distinciones. Somos vamos. hijos de Dios antes del bautismo. Todos los habitantes del globo terráqueo, y si hay otros, somos hijos de Dios Ayer todos. salió el tema ya, y vamos, hay un texto paulino, No. Gálatas 4:4, Sí, siguientes. y lo conozco. No, ya, me imagino. Claro. Pero es que yo creo que eso es una afirmación así de carácter absoluto que ayer ya se matizó en la conferencia de don José Vidal Sí, y que yo pienso que es preciso matizar. Creo que Es el decir, matiz la unión tiene... con el Hijo, a través del bautismo, le da otra cualidad, creo que se dijo, a esa condición nuestra de hijos de Dios por creación, por naturaleza. El bautismo, para explicarlo rápido, es como cuando tú naces, que ya eres hijo de tal nación, eres español, eres finlandés, eres lo que sea, ya eres, pero te tiene como hijo a partir de tu inscripción en el registro. Es una manera de conscientemente introducirnos en la familia que tú y yo, me imagino, pues la pensamos y la vivimos como un signo de la nueva humanidad que la vocación cristiana ensancha a todos sin ninguna excepción. Entramos en una familia que confiesa explícitamente la filiación divina que se nos ha transmitido a través de Jesucristo. Pero Jesús ha muerto por todos. Y cuando a Pedro, al primer papa, le dicen, oye, ¿por qué has bautizado al Cornelio, creo que se llama Cornelio, ¿no? ¿Por qué la has bautizado? Pues si Dios se ha adelantado conmigo, he hecho descender el Espíritu antes de que fuera bautizado, pues lo hizo con nosotros también. Es decir, Dios se adelanta en darnos la filiación que después nosotros, yo estoy muy feliz de que me hayan bautizado, aunque fue por goteo en aquel momento todavía, ahora es por inversión en algunos sitios, yo soy muy feliz de estar bautizado, pero es el inicio y la testificación externa, confesional, significativa, de que entro conscientemente sacramental, signo, con contenido. Sí, con contenido. En sí, eso es eficaz, eso se lo lleva el viento. No, se lo lleva el viento porque, no, tú puedes hacer todos los gestos que quieres. Si no hay una colaboración, no es eficaz. No es eficaz. Dios sigue amándote, pero tú no eres amigo de Dios porque no aceptas el amor. Pero Dios no deja de amarte. Y eso es eficaz, bueno, pues llámalo como quieras. Pero si tú no colaboras, no hay eficacia en los sacramentos. ¿Por qué? Pues que no te dejas amar. Y eso lo expresa muy bien el término amistad. Son dos personas, o 20 o 100 o todas, que tienen una misma cualidad. La cualidad intrínseca que significa toda palabra española que termina en dad, bondad, maldad. Tenemos una cualidad que nos define, aunque tengamos alguna salida de pata de gallo, pero es una cualidad que me identifica ser amigo tuyo, ser amigo, y a ti lo mismo. Y entonces llamamos amistad. No todos son amigos de Dios, ni bautizados ni no bautizados. No todos. Eso depende de acoger al otro como amigo y darme al otro como amigo. Y eso, con bautismo o sin bautismo, se puede vivir. De tal manera que, según Mateo 25, pues a la tarde de la vida, pues no te van a pedir, si no te pide Jesús, si has estado bautizado, si has comulgado por Pascua Florida, no te pide nada. ¿Has amado a tu prójimo? Pues sí, pues entra en el reino de Dios. O sea, no quito ningún valor significativo de la nueva humanidad que ha puesto en marcha Jesús y que llamamos iglesia. Pero recuerdo la palabra también en el contexto del ¿cómo se llama? Del ateísmo, de la Gaudium et Spes, que hemos velado más que desvelado el rostro verdadero de Dios. Y claro, es una humanidad que se precie, pues tiene que despreciarse y volver a apreciarse y que se faje en mostrar
la verdadera imagen de Dios, que nos acoge a todos. Todos somos hijos de Dios, hasta el más sinvergüenza. Y si no, que se lo digan al hijo pródigo. Pero era más sinvergüenza el hijo mayor, porque no tenía psicología de hijo, sino de que estaba, ¿cómo se llama eso? Era trabajador. ¿Y cómo va a tomar un cabrito del ganado de su padre si lo van a echar? O sea que Dios es Padre de todos, hasta de los más sinvergüenzas, con toda la conciencia posible de que se pueda ser sinvergüenza, Dios sigue siendo Padre. Quiere decir, comunica amor, pero el otro no lo recibe. Como el asfalto no recibe las patatas que vas a plantar después en el asfalto porque ha caído una lluvia preciosa. Pues no. Quiero decir que esto hay que decirlo con claridad y con rotundidad. Después podemos dialogar y poner pequeños pelitos de nuestras reflexiones, que de todos tenemos necesidad, pero el convencimiento de que todos somos hijos de Dios no quiere decir que todos seamos hijos, o sea, vivamos como hijos, ni que todos seamos verdaderamente cristianos, no, pero todos somos hijos de Dios. Eso no se suspende nunca. ¿Sí? Y eso es lo que llamó a